Capítulo 17. ¿Has sabido algo? No, contestó Duncan a su madre, entrando a la casa como un ventarrón. Nicholas se puso en pie nervioso. Esa misma expresión que tenía su hermano en el rostro se la había visto ya antes. Hacía 5 años, cuando su padre se fue de casa. Kathleen lo miró apretándose las manos. Había hecho dormir a los niños luego de darles la cena. Ni ella ni Nicholas habían probado bocado esperando noticias de Allegra. Fue detrás de él, ignorando el peligro que corría. Algo muy grave debía haber pasado para que Duncan estuviera así. Llamó a la puerta de su habitación y entró. Lo encontró apoyado en una de las ventanas que daban al exterior, con la cabeza gacha y respirando como un jumento con sobrecarga. «¿Estás bien, Dun?» Él se crispó al oírlo. «No me vuelvas a llamar así». «¿Cómo?» «Así como lo hiciste». «¿Dun?» Un escalofrío recorrió al adolescente cuando vio la mirada que su hermano mayor le dirigía. Lo siento. Nunca te molestó». Duncan lo ignoró mirando de nuevo por la ventana. Había empezado a nevar otra vez. Motas de escarcha caían lentamente, como si no estuvieran del todo seguras de cubrir la tierra. La cara de Buanit había sido épica cuando le avisó que ya había encontrado a Allegra, en casa de Thomas Matheson. No se sorprendió, no hizo exclamaciones de terror, ni insultó a la madre del rubio. Era como si simplemente ella acostumbrara a hacer eso, y no había por qué alertarse. Una lágrima rodó por la mejilla de Duncan y Nicholas se acercó un par de pasos. «Es ella, ¿verdad? ¿Se pelearon? ¿No es lo correcto preguntar si está bien? ¿Si alguien pidió rescate por ella? ¿O si encontramos su cuerpo?» «Si ese fuera el caso», contestó el adolescente, «tú no estarías así, guardándote todo. Estarías insultando gente, montando un bloque de búsqueda y rescate, planeando despellejar al maldito que le hubiera hecho eso a tu novia. Estoy planeando despellejar a alguien, créeme». Se puso ambas manos en los oídos, como si en su interior resonaran voces que solo él podía oír. «Oh Dios, oh Dios». Golpeó débilmente el cristal de su ventana, y casi no fue consciente de que su hermano le ponía la mano en la espalda, intentando reconfortarlo. No pudiendo más, Duncan lloró. Allegra despertó poco a poco. Se sentía abotargada, pesada, con la garganta seca. Y ese techo ella lo conocía bien. Era de la habitación de Thomas. La habitación de Thomas. Se sentó poco a poco, pues la cabeza le daba vueltas, y se dio cuenta de que estaba desnuda. Le dolía el cuerpo como si hubiera tenido sexo hacía muy poco. «Number Dios querido, no. No». Se puso en pie y empezó a buscar su ropa, a vestirse como pudo. El apartamento estaba solo, y buscó su móvil para llamar a Buanit. No estaba en condiciones de conducir. Al mirar la pantalla del móvil, vio las 1001 llamadas perdidas de Duncan, Edna, Buanit y otros números desconocidos. Llamó a Duncan primero, pero la envió a buzón. Debía estar muy molesto con ella. Lo había dejado plantado la noche anterior. Tendría que ir a su casa y explicarle. Se detuvo en la puerta de salida del apartamento con los tacones en la mano. Explicarle que lo había engañado con su ex, no podía creer que hubiera sido capaz. ¿Cómo había podido? Aturdida, miró en derredor. ¿Estaba amaneciendo o anocheciendo? Miró en su teléfono la hora, las 3 de la tarde del miércoles. Habían pasado 3 días desde que Duncan la invitara a la cena en su casa. Volvió a llamarlo. Se sentía como si hubiera entrado en algún agujero y al estar al otro lado no sabía cuándo ni dónde estaba. Duncan no le contestó. Su llamada pasó directamente al buzón. Pensando en llamarlo en cuanto encendiera su teléfono, llamó a su guardaespaldas. «¿Buanit? Señorita Allegra, ¿quiere que vaya por usted?» Allegra frunció el ceño al notar que Buanit no se alarmaba ante su llamada. Había estado fuera de comunicación 3 días. Luego recordó que, de adolescente, le había pedido que cuando estuviese en casa de Thomas no la molestara. Estúpida Allegra adolescente. Caminó hacia el ascensor dando botes por las paredes. No se podía casi sostener en pie. Respiró hondo e hizo memoria. Había ido allí porque Thomas la había llamado diciéndole que estaba mal, que su padre le había dado una paliza. Y había sido verdad,
y ella se había preocupado, le había contado mil cosas, y luego, de alguna manera, ella había terminado desnuda y en su cama. Él la había ablandado con frases de amor. Su cuerpo la había traicionado tanto. Un sollozo se escapó de sus labios. Boanit, ven por mí, por favor, te lo ruego, ven ya por mí. Haggerty miró la carta que tenía en la mano y al joven delante. Duncan le estaba presentando su carta de renuncia. ¿Qué mierda es esta? Lo que ves. Renuncio. ¿Y por qué rayos? Porque quiero empezar mi proyecto. Lo conoces bien. Te he hablado antes de él. Es el momento de empezar mi propio camino. Haggerty no se lo creía. Los 3 días anteriores él no había ido a la oficina, y ahora se presentaba con una carta de renuncia, unas ojeras del tamaño del desierto del Sahara y con un cuento de que quería iniciar su camino solo. No te creo. Es tu opción. Se puso en pie cuando el joven dio media vuelta para salir de la oficina. ¿Tiene algo que ver con Alegra? Duncan se detuvo y se giró a verlo, preguntándose si el anciano aún desconocía lo sucedido. Dado que ella había estado en algún lugar con Thomas, Duncan no había querido avisarle de sus previas sospechas de secuestro. Además, habían pasado 3 días desde entonces, y si el mismo Boanit no había dado la voz de alerta, era porque todo estaba en orden, al menos para ellos. En esos 3 días, Alegra no se había reportado, no había intentado buscarlo para darle una explicación. Si bien había echado a perder su teléfono esa noche, ella había sabido muy bien dónde vivía él. Pero número. ¿Qué quería decir eso? A ella le importaba un bledo lo que él opinara de la situación. Alegra terminó su relación conmigo. Ya nada me ata a la Crystal. ¿Seguro que fue Alegra? Oh, no te quepa la menor duda. Bueno, eso aún tengo que confirmarlo, pero cuando te dije que si terminabas con ella estabas fuera, lo dije porque no sabía la calidad de trabajador que encontraría en ti. Te duplico el sueldo, Richman. Pero quédate. Lo siento, Haggerty. Nada podrá conseguir que me quede. Cuando puso la mano sobre el pomo de la puerta, Haggerty lo volvió a llamar. Esta vez, para hablarle de otro asunto. ¿Necesitaba socios en su nuevo camino? Alegra llegó a las instalaciones de la Crystal aún con reminiscencias de su resaca. Vaya resaca. Esa noche debió haber sido la madre de todas las noches locas del mundo, si ni siquiera recordaba lo que había pasado con claridad. Odiándose a sí misma, bajó del Rolls Royce conducido por Boanit, quien le había informado que Duncan la había estado buscando como loco la primera noche, y que al enterarse de que ella estaba con Thomas, había abandonado la búsqueda. Con paso inseguro, Alegra se encaminó a la entrada. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al entrar al edificio, vio a Duncan que se dirigía a la salida, sosteniendo en sus manos una pequeña caja con carpetas y otras cosas? ¿Duncan? Oh Dios, Duncan, necesito hablar contigo, por favor. Él simplemente la ignoró, siguió de largo. Sé que debes estar sumamente enojado conmigo, pero déjame que te explique. Él siguió andando y salió del edificio. Sin rendirse, Alegra le fue detrás. Oh, Dun, por favor, escúchame. Él se había detenido, como si al fin se hubiese percatado de su presencia. La miró fijamente, y Alegra sintió un escalofrío recorrerla. Esa no era la mirada que estaba acostumbrada a ver en él. Ni siquiera cuando en aquel hotel ella le dijo que necesitaba que fuera su novio de mentiras, él la había mirado así. No me vuelvas a dirigir la palabra. Dun, y sobre todo, la interrumpió él, crispado como un erizo, no me vuelvas a llamar así. Cariño, lo sé, lo siento, hice una estupidez, una locura, pero si me dejas que te explique... ¿Explicarme qué, Alegra Whitehurst? ¿Que volviste con tu antiguo novio? Cuando ya aprendiste de sexo todo lo que podías, terminaste el trato conmigo sin parecerte necesario avisarme y volviste con el que siempre fue el hombre de tu vida? No, no, de ninguna manera. El hombre de mi vida... Alegra, te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Me cambiaste la vida, en serio. Me abriste muchas puertas, pero he de seguir mi camino sin ti. No, no, no me eches, Duncan, yo... Ella puso la mano en su hombro, y él se alejó como si lo hubiese quemado. No te vuelvas a acercar a mí, no me vuelvas a dirigir la palabra, gritó él,
como si se hubiese estado conteniendo todo el rato. Te prohíbo que te acerques a mi casa y contactes a cualquiera de mi familia. No me toques, no me mires, no me huelas. Alegra recogió su mano mirándolo con ojos abiertos como platos. Él siguió. Pensaba decirte que eso de enviar por el WhatsApp videos de parejas teniendo sexo era de muy mal gusto, ¿sabes? Y que le dijeras a tu noviecito que ese tipo de cosas no las hacen ni los de bajo estrato como yo. Pero ¿para qué si eres igual de zorra que él? Se acercó a ella y muy cerca de su rostro escupió. Me produces asco. Pensar que besé tu boca me da náuseas. Pensar que besé y adoré tu cuerpo me producen arcadas. Ya comí demasiado de tu mierda, así que ten la amabilidad de alejarte de mí. Y con esas palabras se alejó, y Alegra ya no tuvo fuerzas para seguirlo. Nunca, nunca se había sentido tan mal, tan humillada, ni siquiera cuando Thomas le dijo fría, insulsa, frígida. Cada palabra de Duncan se fue filtrando en su inconsciente hasta llegar a una en particular. Video, buscó en su bolso su móvil y empezó a buscar en sus archivos, y entonces dio con él. Se vio a sí misma desnuda y en brazos de Thomas. Las frases tan asquerosas que él decía, la manera como la besaba y la lamía le produjeron asco incluso a ella. Miró en sus conversaciones con Duncan y, poco antes de 1000 preguntas suyas preguntándole dónde estaba, denotando una terrible preocupación, estaba el envío del video. Las manos le temblaron y gruesas gotas de lágrimas cayeron sobre la pantalla. ¿Qué había hecho Thomas? ¿Qué había hecho ella? ¿Cómo había podido ser tan estúpida en la vida? Buanit corrió a ella cuando la vio encogerse en el suelo y llorar. Alegra lloraba como nunca antes en la vida, a lágrima viva, a garganta viva. Alegra, la llamaba Boanit. Alegra, niña, ¿qué te pasa? Me quiero morir, Buanit. Hazme el favor y mátame, ¿sí? Me quiero morir. Oh, Dios, exclamó el guardaespaldas alzándola en sus brazos. ¿Qué? Empezó a preguntar Alegra, pero se miró la mano y estaba manchada de sangre. Sus piernas, sus zapatos estaban manchados. ¿Qué me pasa, Buanit? No lo sé, pero vamos ya mismo al hospital a averiguarlo. Buanit la metió en los asientos traseros del Rolls y emprendió la marcha. En el camino, Alegra escuchó que llamaba a Edna y le avisaba lo que estaba sucediendo. Alegra se volvió a mirar. La sangre estaba manchando el tapizado de cuero del coche y no paraba. ¿Se estaba muriendo tal como había pedido? Poco a poco fue perdiendo la conciencia. Alrededor todo se puso oscuro y frío. Despertó poco a poco. Tenía una aguja canalizada en el hueco del codo derecho, y un agudo sonido de alguna máquina cercana resonaba en su oído. Estaba en un hospital. Edna estaba dormida en un sofá. No sabía si era de día o de noche. Las ventanas estaban corridas y no había mucha luz. ¿Edna? Esta despertó al escucharla. Caminó hacia ella y le tomó la mano con suavidad. Estarás bien. Los médicos dicen que te recuperarás. ¿Qué? ¿Qué me pasó? Ella guardó silencio, y Alegra le apretó la mano en un ruego. Dime la verdad. Por favor, ¿qué me pasó? Alegra. Edna dio unos pasos alejándose, y Alegra vio que intentaba disimular su nerviosismo. Estabas embarazada, nena, y perdiste al bebé. No, sollozó ella. Lo siento terriblemente. No, no, no. Alegra se giró en la cama y lloró con amargura. Edna le acariciaba el cabello intentando reconfortarla, pero sabía mejor que ninguna que nada de lo que dijera o hiciera podría devolverle lo que su niña, lo que su pequeña niña había perdido. Martín miró a Duncan empinarse la botella de ron. Olía a mierda, pero era su mejor amigo y tenía que estar allí para evitar que se metiera en problemas, o lo que era peor, que los produjera. Duncan pocas veces se emborrachaba. Una vez fue cuando su padre, el idiota del Timothy, los había abandonado. Y ahora, cuando lo de Daphne se había vuelto un poco gamberro, pero no había caído tan bajo. Borracho, Duncan era impredecible. Podía ser pacífico, callado y aburrido, o pendenciero y problemático. Ahora estaba haciendo lo primero, pero se quedó por si de un momento a otro saltaba a lo segundo. ¿Sabes una cosa? Dijo de pronto.
¿No qué? ¿No sabes ni una cosa? Duncan empezó a reírse de su propio chiste. Martín alzó las cejas y se pasó la mano por la cara. Empezaba la etapa de chistes malos. ¿Sabes qué le dijo un poste a otro poste? No, ¿qué? Ponte el paraguas, que ahí viene un perro. Y rió a carcajadas como si para él fuera lo más gracioso del mundo. ¿Sabes qué le dijo un árbol a otro árbol? No, ¿qué? Contestó Martín, paciente. Nos dejaron plantados. Las carcajadas casi no lo dejaron terminar. Apoyó la cabeza sobre la mesa de madera y tomándose el vientre entre las manos, siguió riendo. Martín vio cómo los hombros le temblaban. Fue minutos después que cayó en cuenta que ya no estaba riendo. ¿Duncan? Preguntó preocupado. ¿Por qué, Martín? Preguntó Duncan. Se lo di todo. Oh, Duncan. Mi vida, mi amor. Le abrí las puertas de mi casa, mi confianza. ¿Por qué, Martín? Porque es una zorra, una maldita puta que no merece que la ames. No te expreses así de ella, gritó de pronto mirándolo furioso. Martín lo miró preocupado, temiendo que empezara la faceta violenta, pero Duncan volvió a reír. ¿Ves? Mi subconsciente aún la defiende. Puta, puta, es una puta, de las peores que hay. Las lágrimas de risa se mezclaban con las de llanto, y cuando Martín vio que su amigo ya no daba más, lo alzó. Duncan fue dócil y se dejó llevar. Iba canturreando una canción de elefantes y telarañas, mientras se apoyaba en el hombro de su mejor amigo y caminaba por las frías calles de Detroit, cubiertas de nieve. Martín lo llevó hasta su apartamento, y Alice les abrió la puerta preocupada. Ayudó a su marido a acomodar el corpachón de Duncan en un sofá. Este se había quedado dormido. ¿Kathleen? Dijo Martín usando el teléfono nuevo de Duncan. Sí, está aquí conmigo. Dormirá la mona en mi casa. Vio que Alice le posaba una mano en la áspera mejilla de su amigo, como si con su toque pudiera minimizar un poco el dolor que el otro estaba sintiendo. No, él está bien, dentro de lo que cabe. Te llamará cuando esté en condiciones. Yo me encargo. Cortó la llamada y recibió el abrazo de su mujer. El aura de dolor y angustia que rodeaba a Duncan era espesa y contagiosa. Él estará bien, le prometió. Es valiente, es fuerte, se pondrá bien, ya lo verás. Thomas vociferaba. Le habían prohibido el acceso a la mansión Whitehurst. El estúpido de Boanit estaba en medio bloqueándole el paso, y la sonza de Edna le decía que su ama no lo quería ni ver. Pues de aquí no me iré hasta que me vea. Ella no me puede tratar así, no tiene ningún derecho. De pronto, el teléfono de Boanit sonó. Él contestó al ver que era la misma Alegra. ¿Estás segura? Dijo. Está bien. Estaré en la puerta pendiente. Miró a Thomas con desprecio infinito y se hizo a un lado para que pasara. ¿Dónde está? En su despacho. Thomas corrió al encuentro de Alegra. Se sabía el camino de memoria y en menos de nada estuvo en la lujosa oficina que una vez había sido de William Whitehurst. Alegra, qué bien que me... Se detuvo. Alegra estaba de pie, con una mano apoyada en el enorme escritorio de cedro, pálida, con ropa de cama, y con la otra mano sostenía un arma que le apuntaba directo al pecho. Te voy a decir esto solo una vez, Thomas Matheson, dijo ella con voz rasposa, como si hiciera rato que no hablara con nadie. Desaparece de mi vista, desaparece para siempre. Te odio tanto que no estoy razonando bien. Se escuchó un clic metálico que lo asustó de veras. Ella le había quitado el seguro al arma. Linda, empezó a decir él, pero Alegra disparó. Un agujero se formó en la pared unos centímetros al lado de la cabeza de Thomas. ¿Recuerdas que te gané siempre en el campo de tiro? Volvió a decir ella, sonriendo con amargura, deleitándose en la cara de susto que tenía el rubio. 9 de 10 justo en el centro de la diana. La próxima te volaré los sesos, Thomas. Boanit, Edna y varios empleados entraron corriendo al despacho alertados por el ruido del disparo. Edna fue la única que tuvo la presencia de ánimo para acercarse a su ama e intentar hacerla bajar el arma. Alegra, nena, no lo hagas. No te ensucies las manos. Quiero hacerlo, Edna. Ese imbécil me robó todo. No, nena. Con el tiempo podrás recuperarlo. Si lo matas, la satisfacción será momentánea, pero luego será peor. Mató a mi hijo, Edna.
La porquería que me dio en su apartamento esa noche mató a mi hijo. ¿Qué? Preguntó Thomas confundido. Alegra, ¿tú? Sí, yo. ¡Imbécil! Gritó Alegra desgarrándose la garganta. Estaba esperando un hijo de Duncan y tú lo mataste. Del mismo modo que mataste lo que teníamos y lo que él sentía por mí enviándole ese maldito video desde mi teléfono. Thomas retrocedió un paso. No sabes cuánto te odio. ¿Cómo quisiera? No, gritó Edna, y alcanzó a bajarle la mano antes de que Alegra disparara. La segunda bala se incrustó en el piso de madera y todo fue confusión. Boanit tomó a Thomas y lo sacó a empellones de la casa, aunque él no opuso demasiada resistencia. Edna empezó a gritar pidiendo una ambulancia. Alegra estaba sangrando de nuevo. Capítulo 18. La situación es la siguiente, dijo Haggerty a los demás miembros de la junta directiva de la Crystal, 12 hombres de diferentes edades y aspectos físicos, pero con la misma preocupación en el rostro. Si no hacemos algo ya mismo, bueno sería irnos despidiendo de todos nuestros activos. Un murmullo recorrió a todos en la enorme mesa. Uno a uno se miró con una mezcla de incredulidad e impotencia. No solo estaban envueltos en el mayor escándalo que la Crystal había presenciado jamás en los más de 50 años que llevaba fundada la automotriz, sino en el peor estado económico y financiero. Hacía solo unos meses, el cuerpo de George Matheson había sido hallado estrangulado en un hotel de mala muerte en Las Vegas, y además se habían descubierto una serie de desfalcos que éste había venido perpetrando a la empresa desde hacía ya unos 4 años. El asesino no había sido hallado. George había pagado con efectivo el alquiler de la habitación y había llevado consigo una prostituta barata. Se había encerrado allí toda la noche y al día siguiente había sido hallado por la mujer de la limpieza desnudo y estrangulado. No había señales de la mujer que lo había acompañado, la ropa había desaparecido, junto con sus documentos y tarjetas. Estas habían sido bloqueadas de inmediato, aunque no habían podido evitar que se hiciera un retiro desde un cajero automático. La cámara del cajero usado había mostrado a un hombre que se había cubierto el rostro. No había más señales y hasta allí había llegado la investigación. La prensa había hecho su agosto. Un personaje como George Matheson, que se codeaba con el mismísimo presidente de los Estados Unidos, senadores y otras figuras internacionales, había sido hallado muerto y luego de eso, culpable del mayor desfalco a la empresa que dirigía. El dinero había sido desviado a múltiples cuentas repartidas en diferentes bancos del mundo, y todos sospechaban que sería imposible recuperarlo. Thomas Matheson, el hijo de la víctima y del culpable de todo lo que estaba sucediendo, había desaparecido misteriosamente sin llevarse ninguna prenda de ropa de su casa, hacía exactamente 4 años también, fecha que al parecer había sido crucial para muchos en la Crystal. Thomas no podía ser interrogado por la muerte y actividades de su padre, aunque había comenzado a ser sospechoso. Edmund Haggerty había asumido la presidencia desde entonces. Ahora estaban sumergidos en deudas millonarias y al borde de la histeria con bancos y proveedores. Su dueña, Allegra Whitehurst, no había sido vista en persona por ninguno de los presentes en aquella reunión desde hacía unos 4 años. Se sabía que estaba viva porque enviaba sus documentos firmados con Boanit, Edna o el mismo Haggerty, y cuando había sido estrictamente necesario, había participado en teleconferencias, pero no había vuelto a dar fiestas ni a participar en ellas como solía hacer. Ya conocemos todas las malas noticias, dijo Dodson con voz cansina, quien era, después de Haggerty, el más antiguo de entre los directivos. ¿Tienes alguna solución o solo nos llamaste para mostrarnos cuán sumergidos estamos en el fango? Para que consideren mi propuesta es necesario que conozcan cuán sumergidos estamos en el fango, repuso Haggerty. Se puso en pie y dio unos pasos. Tenemos la propuesta de un personaje que tiene no solo el dinero, sino la capacidad de sacarnos otra vez a flote. Haber empezado por ahí, dijo otro. ¿Quién es? Duncan Richman, soltó Haggerty, lo que provocó más reacción que la misma noticia de que estaban en la quiebra.
Duncan Richman se había convertido en una fuerza a tener en cuenta desde hacía solo unos pocos años. La mayoría de los allí presentes lo conocían no solo porque había trabajado con ellos, sino porque de él se hablaba en todas las revistas financieras presentándolo como el gran conquistador del sueño americano, el tiburón de las finanzas que no tenía piedad con nada ni con nadie hasta haber alcanzado sus objetivos, y el soltero de oro que se dejaba ver con actrices y modelos de talla mundial. ¿Ese? Preguntó uno de la mesa. Ese no nos sacará del fango, nos comprará y nos venderá como si fuésemos otro par de medias usadas. No podemos por ningún motivo perder la esencia Crystal. ¿Qué esencia? Inquirió Haggerty. ¿De qué esencia me estás hablando? Siempre hemos sido independientes, dijo otro. Pondremos nuestro esfuerzo y sacaremos Crystal adelante. Creo que no me han comprendido, se quejó Haggerty poniendo las puntas de sus dedo índice y pulgar en el puente de su nariz. Ni si vendemos todo, nuestras casas, nuestros yates, nuestras joyas, lograremos rellenar el enorme bocado que nos dejó George Matheson. Ese dinero tiene que estar en algún lugar, en alguna cuenta, en algún banco del mundo. Y mientras lo encontramos, Crystal se hundirá y desaparecerá. ¿Es eso lo que quieren? Conozco el método de Richman, dijo el más joven de la mesa. Incluso he tenido la oportunidad de saludarlo y charlar con él. Compra las empresas en quiebra como la nuestra, las desmiembra y las vende por partes, así, como si fueran un coche viejo. Será lo mismo que hundirse si permitimos que nos ayude. De ninguna manera, chilló uno, y todos se enzarzaron en una acalorada discusión. Haggerty se sentó. Había sabido que sería difícil convencerlos, pero nunca imaginó que tanto. La sala de juntas se fue vaciando sin que lograran llegar a un acuerdo y mientras tanto, Crystal se seguía desangrando. ¿Te gusta? Preguntó Duncan a la hermosa pelirroja que aún se mantenía en el muelle, con las manos en las caderas en una pose sensual y una mirada de admiración. No lo admiraba a él, no solamente. A su espalda estaba el Naya, su última adquisición, un Sunseeker modelo Manhattan 74, con 22 metros de eslora y absoluto lujo interior. Duncan alzó su rostro bronceado y miró su yate con orgullo. ¿Qué te parece? Precioso, dijo Karina, o Katrina, ya no recordaba. ¿Te parece si lo estrenamos? Preguntó él saltando de nuevo al muelle y acercándose con una sonrisa depredadora. Manos a la obra, contestó ella rodeando su cuello con sus delgados y bronceados brazos, mientras le besaba los labios con sensual pericia. La vida había sido buena con Duncan Richman, al menos de un tiempo acá. Había salido de la Crystal con algo más que un corazón destrozado. Había hecho amigos con dinero y poder, uno de ellos, Edmund Haggerty. El viejo no tenía nada que perder, así que le había confiado una fuerte suma de dinero, con la que Duncan inició por fin el proyecto que los lanzó a la cúspide de los hombres más ricos y poderosos del país. La Irvine era su bebé, la primera empresa que había montado, y la que ahora llevaba su sello. Solo 4 años habían bastado para colocarse bien en el mundo de la industria inmobiliaria. No había sido fácil. Muchas noches no durmió, tuvo que saltarse muchas comidas, y podía decir que hasta ahora por fin había recuperado el peso que había tenido antes de embarcarse en esa locura. Pero lo había conseguido, y ahora estaba cosechando los frutos. Aún le faltaba mucho trabajo para estar donde exactamente quería, pero no podía quejarse de lo obtenido hasta el momento. Haggerty le había mencionado de los problemas de la Crystal y al oírlo a punto estuvo de mandar lejos al anciano. Oír ese nombre le producía comezón en todas partes del cuerpo y hasta del alma. Pero nada avivaba más su interés que una empresa con problemas, y la Crystal los tenía, y por montones. Haggerty había acudido a él con la idea de que metiera el hombro y ayudara a sacar a flote otra vez el antiguo imperio automotriz. Duncan tenía otra cosa en mente, revancha. Si Irvine era su bebé, Crystal era el bebé de Allegra Whitehurst. Eso sería lo que consiguiera ella por preferir a los Matheson, pensó él con una sonrisa maquiavélica pintada en el rostro mientras escuchaba al viejo Haggerty en su larga diatriba acerca de los problemas de la empresa. Se recoge lo que se siembra, y Allegra Whitehurst no estaba sino a punto de empezar a segar.
Entró a su lujoso yate con la pelirroja abrazada a él. Había que estrenar los camarotes como todo un campeón. Allegra Whitehurst tomó la revista que hasta hacía un momento estaba leyendo y se encaminó al viejo mueble que reposaba contra una de las paredes de la vieja cabaña. Abrió una de las pesadas puertas y con cuidado puso allí la revista como si de un animalito se tratara. Acababa de leer una larga descripción del lujoso yate que recién se había comprado Duncan Richman, el joven multimillonario. No le había llamado para nada la atención el diseño, los lujos del interior, ni el $500,000 que había costado, no. Había sido su rostro sonriente, mirando el horizonte del mar, el que la había trastocado un poco. Ella había tenido esa sonrisa pegada a la suya propia en más de una ocasión. Ella había estado rodeada de esos brazos fuertes que ahora dominaban el timón, y ella había roto en 1000 pedazos ese corazón. Dejó la revista junto con el resto de basura que tenía acumulada y que evidenciaba todo el camino de éxito que su exnovio había recorrido para llegar hasta donde estaba. No le importaba si alguien la llamaba loca acosadora por guardar las pruebas del éxito de Duncan. Era su única manera de sentirlo cerca otra vez. Llevaba 4 años sin verlo, y el último recuerdo de él era ese donde la insultaba, diciéndole todo el asco que le producía pensar que la había besado y deseado. Nunca, amado, eso no lo dijo, pero ella había creído, en el fondo de su corazón, que había sido amada por él. Era su consuelo y su tortura. En más de una ocasión había pedido al cielo ser amada por alguien, y ese alguien había llegado en la persona más inesperada. Un joven de otro estrato social, con otras costumbres y otro lenguaje. Le había enseñado el paraíso, y se había ido furioso con ella dejándola sola. Ya debía haberla olvidado. Hace tiempo, pues mujeres que antes ni se le habrían acercado por sus ademanes rústicos ahora babeaban por una invitación suya, lo mencionaban adrede en entrevistas y en sus miradas se denotaba una femenina satisfacción. Las odiaba a todas. Alegra se sentó con su vaso de té helado en uno de los muebles de la sala principal de la cabaña, donde se había enclaustrado hacía ya 4 años junto con Edna y Boanit. Ahora era el verano, y hacía sol y calor, pero ella, como siempre, tenía que quedarse dentro, pues su piel blanca no sabía qué era eso de broncearse y ponerse morena, no, ella pasaba directamente a roja. Miraba lejos, pensando en que si bien había vivido y disfrutado del amor y las atenciones de Duncan Richman en el pasado, eso no compensaba para nada la soledad que ahora estaba viviendo. Y la desesperanza. Había perdido el amor, y no había modo de que volviera a ella. ¿De qué le había servido ser amada si esa persona ya no estaba? Porque, insistía, sabía que había sido amada, aunque él nunca lo dijera. Su teléfono timbró. Era Haggerty. Quizá le tenía noticias. ¿Y bien? Preguntó por todo saludo. Nada, vas a tener que ser tú quien los convenza, Alegra, dijo la voz del anciano. No quiero ir a Detroit. Pues vas a tener que hacerlo. Haggerty, si Duncan Richman sabe que estoy en la ciudad, se negará a ayudar. Duncan Richman sabe que será inevitable encontrarse contigo, y aun conociendo ese riesgo, él accedió. Ven a Detroit y convence a estos idiotas o nos quedaremos sin empresa. ¿Nos quedaremos? Preguntó Alegra en tono jocoso. No mientas, Edmund, tu capital no sufrió ni una grieta gracias precisamente a que estás asociado con Richman. Pues sí, eso es lo que tiene no poner todos los huevos en la misma cesta, pero le tengo mucho cariño a la Crystal. Sí, ya me lo dijiste. Ven a Detroit. Convoqué una nueva junta para mañana a primera hora. Está bien. Ponte guapa y deslumbra. Esos idiotas siempre han tenido debilidad por ti. Ya no soy guapa, Ed. Dime ya mismo quién fue el idiota que te dijo eso y lo mataré. Alegra se echó a reír. Ella sentía que era así. Tenía 28 años y se sentía abuela, fea y descolorida, desconociendo que el dolor había atemperado la dulce belleza de sus rasgos. Si a sus 24 años había sido hermosa, deslumbrante y arrolladora en su feminidad, a los 28 era madura, tranquila y más atractiva si se podía. Allí estaré, no te preocupes. Bien, aquí te espero.
Alegra cortó la llamada y se puso en pie. Buscó a Boanit, que podaba los arbustos que rodeaban el jardín, pues no teniendo nada que hacer, el hombre buscaba oficio por su cuenta. Boanit, Edna, llamó, nos vamos a Detroit. ¿Te volviste loca?, preguntó Edna. No, yo no. Haggerty, avisa en la mansión, por favor. Necesito que estén preparados para cuando llegue. ¿Usaremos el auto?, preguntó Boanit. No, llama el helicóptero. No tengo ganas para un largo viaje en coche. Edna y Boanit se pusieron en acción, y Alegra se encaminó a su habitación para recoger un poco de ropa. Ya estaba aquí. El destino. No estaba segura de si se iba a encontrar de nuevo con Duncan o no, pero fuera lo que fuera, era inevitable ya. Alegra entró con paso firme en la sala de juntas. Había decidido llevar una fina blusa color crema y una falda negra ajustada que le llegaba a la rodilla. Sus tacones resonaron en el piso de madera, y cuando miró uno a los miembros de la mesa directiva, no parecía ya la joven que en un tiempo se dejó intimidar por aquellas personas. Había sufrido muchos horrores, ya como para permitir que una decena de viejos consentidos lo consiguieran. Parece que me han obligado a salir de mi retiro para venir a rogarles que por favor permitan que un tercero salve la empresa, dijo con voz que rezumaba molestia, sino sarcasmo. He tenido que venir hasta aquí mismo para abrirles los ojos, para que se den cuenta de que si no permitimos que Duncan Richman nos ayude, tendrán que ir despidiéndose de su vida de lujos y regalos en Navidad. Se inclinó sobre la mesa y miró de uno en uno frunciendo levemente el ceño. Dodson, conociste a mi padre, cenaste a la mesa de mi madre. Dime una cosa, ¿por qué te opones a salvar su empresa? Alegra. Albert, dijo dirigiéndose a otro, sin dejar que el primero contestase a su pregunta. Conociste a Duncan Richman, trabajaste a su lado. ¿Te pareció una persona deshonesta, con doble intención, mientras estuvo aquí? Las personas cambian, Alegra. Afortunadamente, exclamó ella. Si yo misma no hubiese cambiado, todavía estaría pidiéndoles permiso para ponerme tacones. ¿Cuál es la desconfianza? ¿No se han dado cuenta de que ya no tenemos nada que perder? Empezó a pasearse por la sala, y algunos hombres quedaron admirados de que, aunque había estado encerrada en alguna parte del país, ella había vuelto no acabada y demacrada, sino más hermosa que nunca. ¿Creen que aún hay algo de la Crystal que podamos salvar? En cuanto me enteré de lo que había hecho George Matheson bajo las mismas narices de todos ustedes, supe que necesitaríamos ayuda, contante y sonante. Duncan Richman pone muy pocas condiciones para participar en el levantamiento de este barco que se hunde, y ustedes se están comportando de manera tan digna. Nos venderá, nos comprará y nos venderá. Nos venderá tal vez, pero a muy buen precio. Por mi parte, prefiero salvar aunque sea una parte a perderlo todo. ¿O es que tienen miedo? ¿Alguno de ustedes no fue muy amable con él mientras estuvo aquí? Sorprendida, Alegra vio que algunas cabezas se bajaban y otras miradas rehuían. Sonrió con ironía. Si hay alguien a quien Duncan Richman puede odiar es a mí, y estoy dispuesta a recibir todo su veneno, con tal de que nos salve. Si yo soy capaz de bajar hasta ese punto la cabeza, ¿por qué no ustedes? Se sintió nerviosa ante el compromiso de sus propias palabras. Miró a Haggerty y dijo: El que no quiera continuar en este barco que abandone. Entre tú y yo podemos comprar su parte. Está bien, aunque la parte de cualquiera de los de aquí no valdrá gran cosa. Las acciones cayeron estrepitosamente el último mes. Son unos cobardes, pues entonces que se pierdan los beneficios que traerá el asociarnos con Duncan Richman, que por cierto, qué bien que le queda ahora ese apellido. Y con esas palabras abandonó la sala. Haggerty la miró orgulloso. Nunca imaginó que Alegra tomara la ofensiva frente a la mesa directiva. Casi había esperado verla usar sus encantos y sutilmente rogarles. No, ella había sido una aplanadora pasando por encima de cada uno de los hombres allí sentados, que ahora se cuestionaban lo sensato de su primera decisión. Entonces aceptaron, sonrió Duncan, sentado en un mueble del lujoso penthouse donde vivía Edmund Haggerty. Alrededor, mucha gente sostenía sus copas de vino o un pequeño plato lleno con comida del buffet que se hallaba al fondo de la sala. Era otra de las populares fiestas de Edmund Haggerty.
A lo mejor estaba buscando su quinta esposa. Ah, aunque no fue fácil, hubo que usar la artillería pesada. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Alegra. Al oír el nombre, Duncan hizo un gesto involuntario con su boca, como si algo con gusto amargo se hubiese colado por entre sus labios. ¿No me vas a preguntar cómo está? Si me interesara ya lo habría hecho. Haggerty se echó a reír. Pues está preciosa, madura, centrada, decidida, el epítome de la mujer perfecta. No tiene ya ese brillo de antes, pero... Haggerty, no quiero hacerme odiar por ti, así que... ¿Podrías cambiar el tema, por favor? Haggerty volvió a sonreír. Está bien, ¿ya tienes pensado el plan de ataque o necesitas ayuda? Conozco la Crystal casi como la palma de mi mano. No te preocupes. Antes de que me dijeras esto, ya tenía todo montado y organizado. Tendrás que ser claro en la reunión de socios mañana. Están nerviosos porque creen que los venderás por piezas como un camión viejo. Y con razón, pensó Duncan, porque era eso exactamente lo que pensaba hacer. O bien podía cambiar de opinión a mitad de camino, pensó, y adueñarse al completo de la empresa. No por nada lo llamaban el tiburón de las finanzas. Nada se escapaba de sus fauces, y la Crystal había sido una de las empresas que más rindiera beneficios antes de su desgracia, los Matheson. Al pensar en la reunión de socios, un leve apretón se produjo en su estómago. Era seguro que Alegra estaría allí. Luego de 4 años vería de nuevo su carita mentirosa. No era un hombre que huyera de sus miedos, los enfrentaba. Pero Alegra era mucho más que un miedo. Era un anhelo, un hambre, un dolor sordo y agudo que ni el paso de los años, ni la distancia que había puesto de por medio, habían logrado atenuar. Qué divertido, dijo al fin entre dientes. Siempre me han gustado las funciones de circo. La de mañana promete ser todo un espectáculo. Capítulo 19. Alegra se miró al espejo de cuerpo entero que tenía en el cuarto de baño de su enorme habitación en la mansión Whitehurst. Llevaba solo su ropa interior blanca, como la prefería, y casi inconscientemente su mano fue hasta su vientre y se quedó allí por varios minutos. Hacía mucho tiempo, allí, había llevado la vida que ella y Duncan habían creado. Se había enterado muy tarde, cuando ya la había perdido. No hubo nunca, o no las vio, señales de que su pequeñito hubiese estado allí. No había sentido náuseas matinales, ni antojos, ni había advertido el retraso, pero allí había estado. No recordaba en qué noche probablemente él la había embarazado. Sus noches eran locas, y a veces se acordaban de usar el preservativo, y otras se confiaban por las fechas que Alegra llevaba. El método no había sido muy efectivo. Cerró sus ojos recordando de nuevo el horror de los hospitales. Había estado embarazada de 3 semanas, y luego de practicarle el legrado donde habían tenido que extraer los restos de su bebé, había sufrido una fuerte infección en su útero. El embrión había permanecido en su vientre, muerto, por más de 3 días, lo que había acarreado una serie de complicaciones, una más grave que la otra, hasta que llegó el veredicto final. No podría tener bebés. Su útero no lo soportaría, y era demasiado riesgoso siquiera intentar quedar de nuevo embarazada, lo cual derivaba en una horrible verdad. Nunca podría ser madre. Se quitó la mano del vientre como si quemara, y se alejó del espejo buscando la ropa que se pondría. Era increíble cómo en una sola noche podía cambiarle la vida a una mujer. Una tarde ella lo tenía todo, un futuro hermoso al lado del hombre que amaba y con la familia de éste, y a la mañana siguiente ya lo había perdido todo. Él le había pedido que no lo buscara, que no contactara a su familia, y ella lo había hecho así, aunque luego descubrió que la familia Richman se había mudado de nuevo, esta vez a alguna mansión de lujo. Se preguntaba todos los días cómo estaba Kathleen, Paul y Kevin, y si Nicholas había sido fuerte y había enderezado su camino, o si había vuelto a caer en las drogas. Se preguntaba, sobre todo, cómo estaba él. Las noticias en los diarios y revistas no le eran suficientes. Thomas había desaparecido. La última vez que lo había visto fue cuando casi le dispara en el despacho de su padre. Había obedecido la petición que ella le hiciera y había desaparecido.
Rogaba que quizá para siempre, porque la rabia y la ira aún no se habían ido. Si lo volvía a ver y volvía a tener un arma cerca, lo probable era que esta vez ella no apuntara a otro lado. No sabía exactamente qué había sucedido en esos 3 días que estuvo en su apartamento. Había sido imposible dilucidar si había sido víctima de violación o si ella había dado su consentimiento, pues lo primordial había sido salvarla a ella de perder la vida entre aquel mare magnum de sangre. Ni siquiera Boanit había podido aclararle el acertijo. Se había quedado con la pregunta de si ella había cedido o si Thomas, haciendo gala de su cobardía, la había abusado. Prefería creer lo segundo, pues su cuerpo no podía ser tan traidor. Este deseaba y solo respondía ante la presencia de Duncan. Lo amaba con su cuerpo y con su alma. No podía ser que se hubiese doblegado ante Thomas. Pero la duda era horrible, y ella no tenía cara para mirar a los ojos a Duncan esa mañana. Ni siquiera había permitido que Edna o Boanit lo buscaran para contarles de su estado y su situación, para que él se enterara de que había estado embarazada y había perdido al bebé. Sentía una vergüenza horrible, por culpable, traidora, sucia. No se sentía con derecho a ser perdonada. Había contaminado lo más hermoso que había tenido jamás, y merecía el castigo que le impusiera la vida. Duncan y ella no se habían jurado amor eterno, ni siquiera habían hablado acerca de ser novios de verdad, no por contrato, pero de mentira o de verdad. Él había sido claro esa vez, eran novios. Si su pensamiento hubiera sido alguna vez terminarle a Duncan y seguir con Thomas, él se habría merecido que le trataran con respeto y le hablaran con la verdad. Pero no. Se había dado cuenta del peor modo, sintiéndose utilizado, y por el dolor que ella había visto en sus ojos esa última vez, engañado. No sabía qué iba a hacer, lo tendría en la misma habitación otra vez, luego de 4 largos años sin él. ¿Lo soportaría? ¿O se abrazaría a él rogándole que la perdonara? Llegó sin retraso a la reunión. Edna había ido con ella para asegurarse de que no enloqueciera, sería algo así como su polo a tierra. Entró a la sala de juntas y gracias a Dios él no había llegado. Está en la oficina de Haggerty, conversando, dijo alguien, y ella agradeció el apretón en la mano que le dio Edna. Se sentó en la silla que presidía la mesa y esperó. Quizá los días en que ocupara aquel puesto estaban contados ya. Duncan entró a la sala riendo aún de algún chiste que le había contado Haggerty. Se quedó serio al estar dentro y miró a todos los allí presentes y los saludó con el consabido buenos días. No se detuvo en ella ni siquiera un segundo de más. Al parecer, no merecía su atención mucho más que cualquier otro allí. Alguien le ofreció una silla y él se sentó. Haggerty tomó la vocería quedándose de pie y anunciando: «Bueno, señoras y señores, por fin llegó este momento». «Ni que lo digas», pensó Alegra, y se atrevió a mirar a Duncan. Dioses, estaba más guapo de lo que recordaba, más bronceado, y su cabello castaño oscuro un poco más largo que antes, y aclarado, como si hubiese pasado mucho tiempo al sol, pero esa seguía siendo su misma boca de labios carnosos, sus mismas cejas pobladas y oscuras, su misma nariz pequeña. Su mirada se encontró con la de él, y no pudo evitar que las pulsaciones de su corazón se aceleraran. Para nada. Esa mirada estaba vacía. Todo el ardor que ella vio en el pasado, en sus miles de noches apasionadas, salidas con y sin los gemelos, había desaparecido. En algún momento de la reunión, Duncan había tomado la palabra y había explicado a todos su plan a seguir. Habría que hacer ajustes y dolorosos recortes, inyecciones de dinero en ciertas áreas y mayor producción en otras. Él personalmente se encargaría de las gestiones más complicadas, y allí mismo en la reunión empezó a delegar funciones. Todo parecía milimétricamente estudiado. Ella sabía que él era brillante, y antes había tenido oportunidad de oírlo hablar de sus planes, de sus proyectos a futuro. Sí, sabía que era brillante, pero hasta ahora lo comprobaba. Con sus palabras, que no estaban impregnadas de ninguna insulsa retórica, sino que iban al grano, exponía las cosas tal como eran, y así había conseguido dejar en el corazón de todos los presentes un rayo de esperanza.
En menos de un año, la Crystal se recuperaría. Cuando la reunión concluyó al fin, se hizo la demorada. Quería mirarlo un poco más, solo un poco más. La sala se fue vaciando al final. Solo quedaron ella, Edna, que simulaba estudiar la carpeta de Allegra, Haggerty y el mismo Duncan. Sus miradas se volvieron a encontrar, y otra vez nada, vacío. Señorita Whitehurst, ¿cuánto tiempo? Allegra lo miró fijamente, sin perder detalle de su rostro, de sus ojos ambarinos, de sus labios tan besables. Demasiado, contestó ella tratando de disimular su afán por correr y abrazarlo, rogarle, implorarle que la perdonara. Te ves muy bien. Ah, solo es la ropa. Por debajo, sigo siendo el mismo Duncan pobretón de siempre. Ya sabes lo que dicen, aunque el mono se vista de seda. Tú nunca fuiste un mono. Él rió en una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Parecían muertos. Siempre tan considerada con los más desvalidos. Excelente, comentó Haggerty, que había estado atendiendo a la conversación como si de su pelota de golf camino al hoyo uno se tratara. Me encanta que se traten con tanta cordialidad. Vamos a estar juntos trabajando por mucho tiempo. Las rencillas del pasado no pueden ser más importantes que los proyectos del futuro. ¿De qué rencillas hablas, viejo Haggerty? El anciano soltó una carcajada. Eso me gusta. ¿Vamos a celebrar? ¿Celebrar? Preguntó Allegra como tonta. Claro que sí. Hoy empieza la nueva era de la automotriz Crystal y hemos empezado con pie derecho. ¿Te nos unes, Allegra? Allegra miró de nuevo a Duncan. Este tenía una pose relajada y la misma sonrisa vacía. Con las manos en los bolsillos, la miraba como si no le importaba si iba o si no iba. Ya no podía soportarlo más. Un molesto dolorcillo de cabeza se había instalado muy cómodamente en sus sienes. No, me temo que no podré acompañarlos. Es una lástima, dijo Duncan. Pero igual le dio la espalda y se encaminó a la salida. Salió con Haggerty diciendo algo muy gracioso que hizo reír al viejo, y Allegra quedó allí, clavada en su sitio, como si simplemente no pudiera desprender sus pies del suelo. Era él. Lo había visto, había escuchado de nuevo su voz, visto de nuevo su rostro, sentido de nuevo ese aroma que en el pasado la había seducido, y lo seguía haciendo en el presente. Pero al tiempo era otro. No era su Duncan. Allegra, vamos a casa. No, no quería ir a casa. Una de las razones por las que se había ido todo ese tiempo a la vieja cabaña a las afueras de la ciudad era porque no soportaba estar en la misma casa y en la misma habitación en la que tantas veces había hecho el amor con él. Era demasiado doloroso. ¿Lo viste, verdad, Edna? Sí, era él, el mismo. No, no era el mismo, era otro. Bueno, el tiempo y el dinero cambian a las personas. No me refiero a eso, me refiero a que ya no hay nada en él. ¿A qué te refieres? Preguntó Edna y Allegra se quedó callada, pues ni ella misma sabría responder con las palabras correctas a esa pregunta. Lo que sea que hubiese antes en los ojos de Duncan cuando la miraban en el pasado, ya no estaba allí. Se había ido. Una lágrima rodó por su blanca mejilla. Por primera vez sintió que de veras lo había perdido para siempre. Duncan se metió en su Audi luego de despedirse Edmund Haggerty y cerró la puerta con fuerza. Se puso la mano en el pecho y por unos minutos se concentró en normalizar su respiración y su ritmo cardíaco. La había visto, era ella, tan hermosa, con el cabello recogido en una trenza que le llegaba a la espalda, pues el cabello le había crecido bastante en esos últimos 4 años. Delgada y perfecta, su Allegra. No, no era suya, tuvo que recordarse, nunca lo había sido. Y ese había sido su mantra cuando se dio cuenta de que no saldría tan ileso luego de verla. Ah, sí, Allegra, tan hermosa, tan perfecta, tan mentirosa. Puso el auto en marcha y salió disparado de la zona de parking del complejo Crystal. Tenía que terminar de expulsarla de su sistema. Creía que en esos 4 años lo había conseguido, aunque fuera un poco. Pero hoy se había dado cuenta de que el tiempo y la distancia no habían hecho más que acentuar su anhelo por ella. Nunca difuminarlo. La sacaría aunque fuera lo último que hiciera. Tendría que acelerar el desmiembre de la Crystal si no quería salir más perjudicado aún por su cercanía.
tenía que dejar de tenerla cerca. En New York, todos esos años solo, pues había dejado su familia en Detroit mientras iniciaba su proyecto, se había sentido a salvo. Cada nuevo triunfo no era más que una nueva puerta a otro proyecto que lo sumergiría más y más profundo en el trabajo. Todo para olvidar. Y quizá a eso se debía su pronto éxito y su ingreso tan temprano al mundo de los hombres más poderosos del país. Pero fue volver a verla y perder todo lo conseguido durante todos esos años. Aún la amaba, a pesar de que sabía que era una actriz y una mentirosa redomada, incapaz de sostener una promesa, de mantener su palabra. Aceleró, de algún modo la olvidaría, y si no, por lo menos le infligiría el mismo daño que ella a él. Si la Crystal era lo único que le importaba, por allí atacaría. Uno a uno los días fueron pasando. Duncan tenía un dinamismo muy diferente al que todos en la Crystal estaban acostumbrados. Su manera de gobernar era precisa y certera, como el pulso de un cirujano. La gente que no caminaba a su ritmo era simplemente removida, así que todos empezaron, sí o sí, a marchar a su velocidad. Daba órdenes, sugería estrategias, sacaba de debajo de la manga ideas que a los más conservadores les ponía los pelos de punta, pero que a la larga empezaron a proyectar ganancias. Al fin. No se había vuelto a ver a Alegra en las oficinas de la Crystal a menos que fuera necesario para darles a los socios un informe detallado del avance de las gestiones de la Irving sobre la Crystal, y entonces ella solo asistía, se informaba y se volvía a ir acompañada de su guardaespaldas. Nunca se quedaba más tiempo del necesario, ni siquiera para una insulsa charla, como la primera vez. Lanzamientos de nuevos modelos fueron ignorados por su presencia. Participación en carreras de talla mundial. Todo. Algunos comentaban que a lo mejor había vuelto a su ostracismo, al encierro en el que estaba desde hacía 4 años. Demasiado había salido de su agujero para participar de las juntas de socios para informarse. Antes ni eso hacía. Duncan estaba enloqueciendo. A su alrededor no hacía sino escuchar los cuchicheos de quienes habían sabido de su relación con la heredera, y no se preocupaban por ocultar sus conjeturas. Todos intuían, en voz alta, claro, que el extraño comportamiento de la Whitehurst era estrictamente responsabilidad de Richmond. ¿Ostracismo?, se preguntaba él. Mientras estuvo en New York toda esa temporada, había creído que Alegra había llevado una vida de fiestas y cenas tan normalmente como antes. Era verdad que nunca la había visto en fiestas, ni en diarios o revistas, acompañada de nadie, pero creyó que se debía a que él odiaba hacer parte de toda aquella farándula y ni siquiera leía las notas sobre sí mismo o sobre sus empresas, no a menos que fuera su propia madre quien se los mostrara, como había sucedido con aquel fabuloso reportaje acerca de Nala, su yate. Se había sorprendido un poco al enterarse de que Alegra seguía soltera y que al parecer no había vuelto a salir con Thomas Matheson, pero no había querido dedicar un minuto más del necesario a pensar en ella o cualquier cosa relacionada, y se había hecho el de los oídos sordos. No había sido suficiente. Cuando ya se acababa aquel verano y el clima estaba dando paso al otoño, horrible otoño en Detroit que le recordaba aquella época, hacía 4 años cuando la conoció y se enamoró, terminó su suplicio. Era hora de proceder en sus planes con la Crystal. Esa era su especialización: rescatar empresas a punto de quebrar, reorganizarlas, reestructurarlas, dejarlas funcionando y venderlas a un precio hasta 10 veces mayor del que valía antes de que él interviniera. Y si era una empresa que bien manejada podía dar una renta generosa, entonces la conservaba y la adhería a su propio conglomerado, la absorbía. Hacer todo ese proceso con la Crystal había sido un placer, era su venganza. El grito de la mesa directiva no se hizo esperar. Algunos repitieron hasta el cansancio: lo sabía. Haggerty miró a Duncan sorprendido y un poco desilusionado. Se había quedado muy ancho y pancho luego de soltarles la bomba. Había decidido absorber la Crystal. Aunque al viejo no le afectara mucho la quiebra o la venta de la automotriz, le tenía cariño. Había invertido demasiado tiempo en ella, y era una especie de religión donde el dios era cualquiera que llevara el apellido Whitehurst o alguien muy allegado, y Duncan, todos lo sabían, ya no lo era. Ver que ahora él intentaba apropiarse de ella le estaba costando lo suyo,
sobre todo porque sabía cuáles eran sus verdaderos motivos. Integrar Crystal a su imperio no le iba a producir más ganancias de las que ya tenía al año, pues la empresa estaba más en un estado en que necesitaba apoyo. Era el saber que tenía en sus manos la herencia de la mujer que antes había destrozado su corazón. Pues bien, sí, ¿y qué? Pensaba Duncan al sentir las miradas acusadoras de todos. Se lo merecía, y los allí presentes lo sabían. Puso el precio de redención de la empresa por las nubes y simplemente desapareció.